Libro de Job, capítulo 1. Vamos a estar en esta tarde meditando, hermanos, en ese capítulo de la palabra del Señor. Aunque nuestro pastor Alfredo daba lectura a los versos 20 al 21, que es en realidad la parte más importante, por así decirlo, de ese capítulo 1, yo quiero, hermanos, que podamos concentrar nuestras mentes en realidad en todo ese capítulo. En esta semana, recordando la muerte del pastor Héctor Romero, como ustedes bien saben, hermanos, un gran siervo de Dios, me ponía a reflexionar un poco acerca de aquellos hombres que han muerto, hermanos, sufriendo. Hay personas que no deberían morir así. Hay personas que podríamos decir merecen morir de una manera digna. Pero si nos ponemos a pensar, hermanos, en los grandes hombres de Dios, en los siervos que el Señor realmente ha llamado a su mies, vamos a encontrar ese mismo patrón. Casi muchos de ellos han muerto sufriendo. El pastor Héctor Romero padecía de cáncer y no me quiero ni imaginar, hermanos, el dolor que eso le ha provocado al pastor, de ser un pastor tan grande. La última vez que lo vi, ¿no?, estaba ya flaco el pastor, muy flaquito, y orábamos por él con los hermanos que pudimos verlo, por su vida. Ya no podía hablar, ya no podía respirar bien. Y hermanos, pensando en esto, yo decía, realmente la vida cristiana es una vida llena de dolores y sufrimientos. Es una completa mentira que la vida cristiana es una vida lejos del dolor y lejos del sufrimiento y de la aflicción. Por eso, desde este púlpito, hermanos, cada vez que nos presentamos ante ustedes, tratamos de que entiendan lo que consiste la fe verdadera, porque somos conscientes como pastores que allá afuera hay iglesias que predican un evangelio completamente diferente a este. Vemos iglesias que nos dicen: ven a Cristo para que tus problemas se solucionen. ¿Han escuchado eso? Vengan a Cristo para que sus matrimonios se solucionen. Vengan a Cristo para que se sanen. Vengan a Cristo para que sus hijos estén bien. Y parece ser que el hecho de venir a la iglesia o convertirse al cristianismo parece ser una vida color de rosas, una vida lejos de conflictos y problemas. Cada vez veo más, hermanos, iglesias llamadas Pare de Sufrir. ¿Han visto esas iglesias? En donde los pastores te invitan a que siembres plata, ¿no? Des tu dinero y el Señor te va a prosperar. Agárrate esta agüita de los ríos de Nazaret y échate con esto en tu cabeza y te vas a sanar. Cosas como esas, hermanos. Pero cuando llegan las personas a la fe cristiana, se dan cuenta que la vida cristiana, la vida en el Señor, es una vida dolorosa en momentos. Es una vida de tristezas, de llantos, de sufrimientos. Los cristianos también sufren, hermanos. Y eso es lo que nos plantea este maravilloso libro de Job. El libro de Job es uno de esos libros donde nos llama a reflexionar sobre los sufrimientos y sobre los dolores que una persona piadosa tiene que enfrentar en esta vida. De alguna y otra manera, hermanos, nosotros vamos a tener que enfrentar sufrimientos. Y es menester del pueblo de Dios que se prepare para cuando llegue esa hora. Hermano, tú tienes que estar preparado para la aflicción, porque vas a atravesar por aflicciones. Si el camino de tu Señor fue una senda dolorosa, recuerden, hermanos, el pretorio. Si tu Señor caminó por una vía dolorosa, entonces, ¿qué es lo que te espera a ti? Es obvio que en algún momento de tu vida vas a tener que transitar por esa misma senda. Es por eso que debes prepararte, debes tener una mente preparada para la aflicción. Y de eso, hermanos, en esta tarde yo quiero hablarles. Por eso he titulado a este sermón: preparándonos para la aflicción. Preparándonos para la aflicción. En los versículos 20 al 22 encontramos estas palabras tan impactantes, ¿no? Job
levantándose, rasgando sus mantos y diciendo en el verso 21: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué palabras más profundas. Y en esta tarde, yo simplemente quiero, hermanos, mostrarles dos cosas, dos aspectos de ese pasaje. Es verdad que Job es el que dice esas palabras, pero yo quiero que tú entiendas quién era Job en realidad. ¿Qué clase de hombre era este que está hablando así? Y en segundo lugar, quiero que lleguemos al entendimiento de qué es lo que le pasó a Job para que diga estas palabras. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy a ir de este mundo. Jehová me ha dado y ahora Jehová mismo me ha quitado. ¿Qué le había pasado a Job? Y son los dos aspectos que vamos a estar meditando en esta tarde. ¿Quién era Job? ¿Y qué le pasó a Job para que diga tan tremendas palabras? Vayamos entonces, hermanos, en primer lugar a considerar quién era Job. Si tú lees el capítulo 1, versículo 1 al 5, ahí vas a ver una breve descripción de la biografía de este hombre. Dice así la palabra del Señor: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job era ese tipo de hombre consagrado a Dios. El historiador de este libro nos dice que Job era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre muy piadoso, un hombre muy preocupado por las cosas del Señor. No solamente nos dice el texto que Job era un hombre muy consagrado a Dios, sino también nos dice que tenía una familia muy numerosa. 10 hijos tenía Job. Y dice la Biblia que sus hijos también eran íntegros. Ellos eran muy unidos, dice el texto. Comían juntos. Los 7 hermanos se reunían y esperaban a que lleguen las 3 hermanas para que coman juntos en la mesa. Eran una familia unida. No solamente eso, también nos dice el pasaje que Job era un hombre muy rico. Tenía vacas, tenía ovejas, tenía muchos bueyes, muchas yuntas. Hermanos, era un hombre próspero. Y la Biblia dice que era tan próspero que muchos del oriente venían a ver la prosperidad. Entonces, aquí tienes, hermano, al tipo de hombre piadoso, recto, un hombre consagrado, una familia unida en el Señor, y un hombre muy rico, con muchos bienes materiales. Pero saben, hermanos, lo interesante de la historia es que este hombre llamado Job le va a pasar lo indecible. Le va a pasar lo que nunca él en su vida se hubiera imaginado que le pase. En unos minutos más, Job va a pasar de ser ese hombre tan rico a ser un hombre pobre y miserable. Ahora, hermanos, cuando pasa una tragedia a un hombre bueno, a veces no es fácil entenderlo, no es fácil digerirlo. Nosotros fácilmente entendemos que le pasen cosas malas a las malas personas. Decimos, bien,
Por su pecado le está pasando así. Claro, si es malo, tienen que pasar cosas malas. Pero si es bueno, pero si es recto, pero si ha hecho las cosas bien, ¿por qué va a sufrir? A veces nos choca, hermanos, ver a personas buenas pasando por momentos bien difíciles. Bien difíciles. Y a veces podemos decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué los buenos sufren? ¿Por qué alguien que hace tanto bien se enferma? Y esa es la pregunta que plantea la historia de Job. Yo no puedo entender por qué suceden estas tragedias. ¿No les ha pasado a ustedes eso, hermanos? Cuanto, Señor, yo más quiero hacer tu voluntad, cuánto más quiero agradarte, parece que todo se me viene encima, peores cosas me pasan. Cuanto más bueno quiero ser, más mal se portan conmigo. Cuanto hago más bien, me devuelven con mal. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué el bueno sufre? Hermanos, la voluntad de Dios es que de alguna y otra manera Dios tiene que desplegar su gloria. Y para que Dios despliegue su gloria, Él en ocasiones tiene que usar a sus amigos. Él tiene que usar a algunos de sus hijos para mostrar la belleza y la gloria de su majestad. Y eso es justamente lo que va a suceder con la vida de Job. Y es por eso, hermanos, que ahora vamos a ver en un sentido breve lo que le ha pasado a Job en realidad. Vayamos ahora al versículo 13 al 19, acompáñenme allá. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué siempre fue su tragedia? Vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y cometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. También estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto hablaba, vino otro que le dijo a Job: tus hijos, tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Wow, hermanos, qué situación. Una terrible catástrofe. Y sabes, hermano, lo interesante de estos pasajes es que todo lo que tú has leído le aconteció en un solo día a Job. En un mismo día, Job escuchó todas estas cosas que tú acabas de leer. Una noticia tras otra, una noticia tras otra. Notan el texto. Uno venía y le decía: escapé yo para darte la noticia. Se está yendo el otro y el otro viene: pero esto también ocurrió, Job. Y escapé yo para darte esta noticia. Se está yendo el otro y el otro viene: escapé yo para darte esta noticia, Job. Y la última noticia que Job recibe es la noticia más dura, hermanos, que un hombre y una mujer pueden recibir en este mundo: la muerte de todos. Esto, hermanos, sí es una catástrofe. Esto sí es una miseria. De un momento a otro perderlo todo. Ahora yo les pregunto a ustedes: ¿esto fue casualidad? ¿Esto fue un accidente? No, hermanos. No. No fue un accidente que 2 naciones atacaran ese mismo día el rebaño de Job y los mataran.
No fue ningún accidente que todos sus hijos ese mismo día estén juntos comiendo, ¿no? En la casa del hijo mayor de Job. Y justo ese día el viento venga y azote las paredes de la casa y caiga encima de sus hijos y ellos mueran. Eso no fue casualidad, hermanos. Los accidentes en este mundo no pasan por accidente. ¿Sabías eso? Para Dios no hay accidentes, hermanos. La vida no pasa por casualidad. No fue casualidad que todas las riquezas de Job, todos sus hijos de Job, todos los bienes de este hombre se perdieran de un día para el otro. No fue casualidad, hermanos. Había una mano detrás de todo esto. Conozco a personas que han perdido, hermanos, sus hijos. He visto a personas que han perdido sus hijos. He visto a personas que han entrado en bancarrota material, sus empresas han quebrado, sus negocios. Y saben, hermano, la reacción de muchos de ellos. Yo he escuchado decir a muchos de ellos: ¿ya para qué vivir? Pastor, me quiero matar. He visto personas que han perdido seres muy queridos. Ha sido tanta la depresión, hermanos, tanta la aflicción, que han dicho: ¿para qué ya estar en este mundo? Si Él no está, ya no soy lo mismo. No va a ser lo mismo. Quiero morir. Ahora imagínense, hermanos, a Job. Job había quedado sin vacas, sin ovejas. Había quedado sin hijo, ni uno solo, hermanos, ni uno solo. Los 7 habían muerto en ese mismo día. No había ni uno que le diga: papá, por lo menos me tienes a mí, por lo menos yo he sobrevivido, papá. Los 7, los 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres, en ese mismo cuarto fueron aplastados por la pared porque sopló un gran viento y los 7 ahí mismo murieron. Ustedes no creen, hermanos, que en la mente de Job estaba: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué malo yo he hecho ahora? ¿Acaso no soy yo el que todos los días estoy presentando holocaustos al Señor, ofrendas agradables a Dios por mis hijos? ¿Por qué ustedes no creen, hermanos, que en la mente de Job ha pasado: Señor, está bien, haya perdido ovejas o vacas, ya, eso voy a recuperar, pero ¿por qué mis hijos? ¿Por qué los 7? Hermanos, este fue un momento muy difícil para este hombre. Y la Escritura nos responde qué es lo que estaba pasando detrás de todas estas aflicciones, detrás de esta catástrofe. ¿Quién estaba? Hermanos, estos versos que vamos a leer a continuación son muy solemnes, porque nos van a mostrar lo que sucede de aquel lado de la eternidad. El historiador de este libro nos va a revelar, hermanos, lo que está sucediendo tras escenas. En otras palabras, nos va a desvelar el misterio del cielo. ¿Qué está pasando ahorita allá en el cielo? Ahí empieza el problema de Job. Vayamos a leer ahora el versículo 6 al 12. Esto no fue casualidad, esto no fue un accidente. Dice el verso 6: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás
de delante de Jehová. Aquí estamos viendo una conversación en el cielo. Nosotros no tenemos ni idea de lo que pasa allá en la misma presencia de Dios, hermanos, en este momento. Pero al parecer, según la descripción de estos versículos, allá en el cielo los ángeles van reportándose a Dios todos los días. Eso es lo que está pasando aquí. Dios está en su trono y allá los ángeles van a reportarse: Señor, esto está pasando en la tierra, ¿qué voy a hacer ahora yo con cada uno de tus hijos? En medio de esos ángeles, nos está mostrando el pasaje, está ahí en medio de ellos un ser maligno. Ese ser se llama Satanás. En medio de los ángeles que vienen a la presencia de Dios, viene Satanás también. Ahora, eso significa que en algún sentido Satanás tiene acceso a la presencia de Dios. Y ese es un gran misterio, hermanos, en la Biblia. ¿Cómo es posible que Satanás va a tener un acceso a la presencia de Dios? Él es un ser maligno. Sí, lo que el texto está diciendo es que Satanás y Dios conversan, hablan en ocasiones. Y en esta conversación, hermanos, de Dios con Satanás, el tema de discusión es Job. Job había sido bendecido, pero Dios lo había bendecido. Job había sido un hombre consagrado, pero Dios lo había consagrado. Dios había hecho muchas cosas en la vida de Job. Y Satanás viene, hermanos, a la conversación del tema. Y viene porque Dios es el que toma la iniciativa de mostrarle a Satanás la vida de Job. Es como si Dios le hubiera dicho: Satanás, quiero que observes en este preciso momento a mi siervo Job. Es Dios mismo el que le muestra a Job, hermanos. Y Dios le dice: mira ese siervo mío, un siervo íntegro, consagrado a mí. Es Dios el que toma la iniciativa, hermanos, de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él es soberano sobre tu vida y Él es soberano sobre mi vida. Y cuando Dios le habla de esta manera a Satanás, las palabras de Satanás son palabras de venganza, de amargura, de celos, de unas palabras egoístas. Satanás le dice: claro, Job es un hombre próspero. Si es verdad, eso no te lo niego. Job es un hombre íntegro delante de ti, si no lo niego. Pero ¿sabes por qué él hace todo eso? Él hace todo eso porque tú le has dado eso. El día que tú le quites todas esas bendiciones, a ver si Job permanece en su integridad. Por eso Satanás le dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? En otras palabras, tu siervo te está sirviendo por simple conveniencia. Ahora, déjame a mí tocar sus bienes, lo que realmente Satanás está diciendo. Déjame a mí ahora destruir todo lo que tú le has dado, a ver si realmente Job permanece en su integridad, a ver si no odia tu voluntad, a ver si no blasfema contra ti. Hermanos, ¿se dan cuenta que lo que le sucedió a Job no fue un accidente? No, hermanos, es Dios el que estaba llevando los hilos de las tragedias de Job. Detrás de todas esas indecibles sufrimientos estaba la mano de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es Rey de reyes y Señor de señores. No hay nada que ocurre en este mundo, hermanos, sin el consentimiento de Dios, sin el aval de Dios. Dios está en su trono. Y saben, en nuestra historia, Job no sabía qué estaba pasando allá arriba. Pero lo que sí sabía este hombre en medio de sus sufrimientos es que Dios estaba detrás de todo esto. Hermanos, en ocasiones nosotros ni tenemos idea de lo que nos está pasando, pero nos está pasando en este mundo. Pero lo que nunca tenemos que perder de vista es que detrás de todas las cosas que nos pasan, sean buenas o sean malas, está Dios detrás de todo esto.
Y es por eso que la respuesta de Job en el verso 20, vayamos allá al 22, son las siguientes. Verso 21, y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Satanás quitó. ¿Eso dice, hermanos? No. Job dice: Jehová dio y Jehová quitó. Así que sea el nombre de Jehová bendito. Y el historiador en el verso 22 nos responde: en todo esto, en todo lo que ha dicho Job, no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, está diciendo Job: Señor, yo no sé lo que me ha pasado ahora, no estoy entendiendo por qué me ha pasado, pero de algo estoy seguro. Yo estoy en tus manos. Tú eres soberano sobre mi vida. Así que como soberano tú tienes todo el derecho de dar y quitar. Y eso es lo que me está pasando a mí, Señor. Al final de cuentas eres tú. Ahora nosotros podríamos decir: pero Job, sí, Satanás es el que está burlando indirectamente todas estas cosas de tu vida. Sí, pero Job entiende que por encima aún de Satanás está Dios. Job comprende, hermanos, que aún Satanás en algún sentido es siervo de Dios, es esclavo de Dios. Que todo lo que Satanás hace, lo hace bajo la voluntad de Dios. Dios es el que consiente las cosas. Y nosotros nos preguntamos: pero Señor, ¿por qué? Y otra vez, hermanos, otra vez repito, esto sucede porque Dios es soberano. Él es el único rey. Este pasaje, hermanos, nos está mostrando la terrible batalla que hay, que se desata, hermanos, en este mundo entre Satanás y Dios. Un pastor decía que cada hijo de Dios es un campo de batalla en donde Satanás y sus huestes están dando lucha, están dando batalla contra los ángeles del Señor. Hermano, tú eres un campo de batalla, tu vida es un campo de batalla. Nosotros no lo notamos, hermanos, pero eso es lo que está ocurriendo detrás de escenas. Está ocurriendo eso detrás de esto. Ahí arriba, hermanos, hay una lucha que no es de fuerzas iguales. No es de fuerzas iguales. Dios es más fuerte que Satanás, es todopoderoso. Pero hay una batalla. Satanás está rondeando, andando en este mundo, buscando a quien devora. Es lo que está pasando aquí, viéndonos a cada uno de nosotros. En una ocasión, cuando Jesús estaba en esta tierra, hermanos, ya yendo a la cruz, se acercó el apóstol Pedro ante él, ¿recuerdan? Y el apóstol Pedro le dijo a Jesús: Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte. ¿Recuerdan esas palabras, hermanos? Donde tú vayas, yo iré. Donde tú mueras, yo moriré. Voy a estar contigo hasta la muerte. ¿Y saben cuáles fueron las palabras de Jesús? Fueron palabras solemnes. Le dijo el Señor a Pedro: Pedro, espérate, Pedro. Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué? Pedro, ahorita Satanás me ha pedido por ti. Me ha pedido para zarandearos como a trigo. Y yo le he dado permiso. Yo le he dado permiso para que lo zarandee. Pedro, vas a caer, vas a tropezar. No te sientas indestructible. Hay una guerra, una lucha detrás de todas estas cosas que tú estás viendo. Una lucha espiritual entre Satanás y yo. Y en este momento le he dado permiso para que tú tropieces y vas a tropezar. Hermanos, ¿Pedro cayó o no cayó? Cayó. Y miren qué clase de hombre era Pedro. Pedro era el líder de los 12. Pedro era el que había dicho a Jesús: tú eres el Hijo del Dios viviente. Recuerda, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era Pedro, el más hablador, el hombre más fuerte de entre los 12.
Pero ese hombre cayó. ¿Por qué cayó? Porque Satanás le pidió a Cristo por su vida: dame a Pedro. Y hermanos, ¿saben? Eso es lo que Satanás hace todos los días de nuestra vida. Dame a ese, dame a ese, dame a ese. Es la petición del diablo. Dame a aquel. Yo quiero a aquel recto, a ese íntegro quiero, a ese íntegra, a ese que quiere servirte. Dámelo, Señor. Dame, Dios, a ese. Y en ocasiones, hermanos, el Señor nos da como le dio a Pedro. Toma, zarandéalos. Toma, haga. Es lo que hizo Dios con Job. ¿No has visto a mi siervo Job? Y Satanás le dijo: sí, sí, claro, pero él te sirve por conveniencia. A ver, toca lo que tiene, todo lo que tiene, pero no toque su alma, pero toca. Por eso el Señor en ocasiones nos ha pedido orar, hermanos, orar. ¿Se acuerdas cuando el Señor decía: oren para que no entren en tentación? Oren para que el Señor les libre del mal, les libre. ¿Y cuántos de nosotros ni siquiera oramos, hermanos? Ni siquiera tenemos tiempos de oración. Ni siquiera venimos a la iglesia a orar. Preferimos irnos, hermanos, a comer, irnos a nuestros deleites, hermanos, cuando el Señor nos ha dicho: por eso oren. Cuando oran, hermanos, tienen que orar pidiéndole al Señor: Señor, no me des al diablo, Señor. No permitas, como lo hizo con Pedro, porque voy a caer. Líbrame del mal. Líbrame de la tentación, Señor, porque estar allá adentro es terrible. El Señor pidió por Satanás. Perdón, Satanás pidió por Pedro. Y el Señor le dio. Así como pasó en la historia de Job. Pero las palabras de Job, hermanos, en medio de su angustia, en medio de todos esos dolores indecibles de su corazón, hermanos, fueron palabras de adoración. Eso es lo que la Biblia nos muestra. Jehová dio, Jehová quitó, pero sea el nombre de Jehová bendito. En el capítulo 2, hermanos, el verso 1, vayamos ya con nuestras Biblias. ¿Ustedes creen que aquí es todo lo que pasó con Job? No, hermanos, en el capítulo 2, verso 1, encontramos a su esposa. Y era lo último que le quedaba. Dice el verso 1: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará su vida por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano. Noten esas palabras, hermanos, miren esas palabras. Jehová dijo a Satanás: Job está en tu mano. Aquí está Job, te lo estoy entregando. Y uno dice: pero Señor, ¿cómo? Sí, hermanos, Dios hace eso porque es soberano y puede hacer contigo y conmigo. Hace Dios eso con los hombres y mujeres más piadosos. Dios entregó en las manos de Satanás la vida de Job. Pero mira lo que Dios le dijo: él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de delante de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba a Job en su tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: aún si tienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: ¿has hablado qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Wow, hermanos. Toma la vida de Job. Uy, hermanos, imagínate eso. Y Dios mío, guárdame de eso. Yo le digo todos los días: Señor, líbrame de eso.
Que nunca a mí me pase eso. Toma la vida de Jeremías en tus manos, toma. Puedes tocar todo de él, destruye sus hijos, destruye su reputación, destruye todo, pero no lo mates. Eso es lo que le dijo Dios a Satanás. Tómalo, pero no lo mates. Satanás vino, hermanos, otra vez y le hirió a Job con una sarna maligna. Se enfermó Job, hermanos, era horrible ahora su cuerpo. Estaba enfermo y pudriéndose, hermanos, con esa sarna. Los perros le lambían. Es así como era en ese tiempo la sarna. Solo, abandonado, sin que nadie lo vea. Y en una de esas su esposa aparece y le dice a Job: Job, ¿aún estás confiando en Dios? Job, maldice a Dios y muérete. Mírense, hermanos, esa Dalila, esa Jezabelina, hermanos. Job, de una vez morite, das lástima, maldice, injuria a Dios. Y hermanos, las palabras de Job contra su mujer, hermanos, son duras. Job le dice: como una mujer cualquiera me has hablado, como una mujer fatua. Y luego Job le dice: ¿acaso vamos a decir Dios es soberano cuando las cosas nos van bien? Cuando las cosas nos van mal, vamos a decir entonces Dios ya no es soberano. No, señora, le dice Job, no. Así me esté muriendo ahora, así esté podrido ahora, sin nada, si tengo a Dios, aún hay esperanza. Y la Biblia dice que, el historiador dice que Job no pecó de ninguna manera contra Dios. Hermanos, pero vivir una vida de esa magnitud es difícil. Más fácil es decir Dios es soberano cuando las cosas nos van bien. Fácil es decir Dios, yo he encontrado a mi esposa, hermanos, ¿no? Como me pasó a mí. Me he encontrado con mi esposa y mi esposa me sigue de otro lugar y Dios me ha unido, alabado sea el Señor. Y yo ni siquiera me imaginaba, hermanos, que voy a tener hijos. Y Dios me ha dado hijos. Escuchamos testimonios así, ¿no, hermanos? Sí, pastor, yo no tenía trabajo y el Señor me ha dado trabajo. ¡Wow, qué soberano! Pero ¿por qué no dices lo mismo cuando tú tienes que decir: pastor, mi esposa me ha ido re mal? Mal. He perdido a mi hijo, pastor, pero Dios es soberano. Ya no tengo trabajo, estoy en la cochina calle, todo el negocio se ha perdido, pero Dios es soberano. Qué fácil es decir Dios es soberano cuando las cosas nos van bien, pero cuando las cosas nos van mal ya no. ¿Acaso no es así, hermanos? Cuando nos está yendo bien en la vida, aleluya, gloria a Dios, ¿sí o no, hermanos? Vamos a la iglesia, hermano, puntual. Dios nos ha bendecido y ahora alabar su santo nombre. Y cuando las cosas nos van mal, no, pues, hermanos, la cara se pone de pitbull, ¿sí o no? Y quieres asesinar a quien sea. ¿Acaso no pasa eso, hermana, con tu esposo cuando llega de la casa y le ha pasado algo malo? El camión se ha arruinado. Hasta el perro tiene miedo, hermanos. Pero no fue así con Job. Job mantuvo su integridad. Job sabía bien quién era Dios. Por eso Job está diciendo aquí: si yo he bendecido a Dios cuando he tenido mis hijos y le he glorificado su santo nombre en el nacimiento de cada uno de ellos, ¿por qué no lo voy a hacer ahora cuando el Señor mismo me lo ha quitado? Cuando ahora ya no los tengo conmigo, ¿por qué no voy a alabar y glorificar su santo nombre? ¿Por qué? ¿Por qué le he alabado y glorificado cuando me ha dado tantas vacas y ovejas? Pero ahora que no los tengo, ¿por qué ya no lo voy a dar gracias? Por eso Job concluye su historia diciéndonos, como leíamos en el capítulo 2, recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. ¿Recibirás el bien de Dios y el mal no lo vas a recibir? No. Tanto lo bueno y lo malo son la voluntad de Dios, hermanos. Las cosas buenas que pasan como las cosas malas que nos pasan son la voluntad de Dios. Dios está detrás de todo eso, aunque Satanás indirectamente es el que enferma, es el que mata, es el que hace daño. Pero es Dios al final el que tiene el control de todas las cosas. Esa es la historia de Job. Y es así como Job salió victorioso de sus aflicciones. Y aquí va, hermanos, para terminar nuestro sermón.
¿cómo puedo prepararme para la aflicción? ¿Cómo puedo prepararme para el sufrimiento? Hermanos, hay dos cosas que tú siempre debes fortalecer en tu vida espiritual. La primera, debes fortalecer en tu vida un entendimiento adecuado de la soberanía de Dios, que es lo que Job había entendido con claridad. ¿Qué soberanía de Dios? Dios está al control de todas estas cosas. Dios me ha dado, Dios me ha quitado. Dios me ha bendecido, pero ahora Dios me está dando lo contrario. Dios, un entendimiento adecuado de quién es el que manda en este mundo. Y número dos, hermanos, debes tener presente siempre en tu vida un momento de oración, porque eres consciente de la gran lucha que se está desatando detrás de este lugar, detrás de esta escena. Tu oración debe ser: Señor, guárdame del mal, líbrame del mal. Hay al menos tres cosas que nosotros podemos ver, hermanos, en Job. Aplicaciones pequeñas que yo quiero dejarles, hermanos, en esta tarde. La primera, ¿por qué los justos sufren? ¿Por qué los justos sufren? Yo siempre me preguntaba eso, hermanos. Cuando murió mi abuelo, hermano primo, yo no estaba en su entierro. Yo estaba en Colombia, recuerdo muy bien. Y cuando lo vi morir, hermanos, literal les digo, mis amados, ese hombre murió sin pena ni gloria, ni un himno que lo cantaran, ni un velorio. Nunca había visto un hombre así, alguien morir así. Lo colocaron con yurex, lo envolvieron como si fuese una amenaza. Vino el tractor y cavó la tierra hasta lo más profundo, como si fuese una amenaza ese hombre. Agarró el tractor y lo metió adentro, hermanos. Y yo decía: Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué este hombre, que era el más deseado para mí, el hombre más dulce, podría decir, que yo he visto en esta tierra, hermanos, el abuelo, el hermano primo, un hombre que no es una amenaza para nadie? ¿A quién le va a perjudicar este hombre? Pero lo veo morir sin pena ni gloria, sin un himno, sin un pastor que lo cante, que le predique en su funeral. Nada, sin nada. Alojado en lo más profundo de la tierra, como si fuese el peor criminal, la amenaza de este mundo, allá adentro. ¿Por qué los justos sufren? Y el Señor responde en la historia de Job: porque de alguna y otra manera yo tengo que desplegar la belleza de mi gloria a través de la muerte o el sufrimiento de mis hijos. Todo sufrimiento, hermanos, toda aflicción de sus hijos tiene grandes recompensas. La gloria, el fulgor, la belleza de la gloria del Señor resplandece, hermanos, en la muerte injusta de los santos, en el sufrimiento de los hijos de Dios. Aquí podemos ver, hermanos, de una manera clara cómo Dios sostiene a un hombre como Job, que lo ha perdido todo. Cómo Dios lo sostiene en sus brazos de amor, aún en medio de una tormenta tal como esa. Y por eso le doy gracias al Señor, porque eso es lo mismo que hace con nosotros en nuestros sufrimientos, hermanos. Y eso es lo mismo que ha hecho con su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Si hay una persona justa en este mundo, la más justa fue nuestro Señor. La persona que no debería haber sufrido jamás era Cristo. Pero ahí en la cruz el Padre decidió entregar a su Hijo. Y mientras su Hijo clamaba al Padre y le decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, el Padre estaba dándole la espalda.
dejando que su hijo sufra, que su hijo lleve dolor y angustia en su corazón. Y uno dice, ¿para qué? Para contemplar la belleza de su gloria, hermanos. Si no hubiera sido por el sufrimiento de nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo, nosotros no estaríamos aquí hoy sentados. Sus llagas nos curaron, hermanos, sus heridas nos sanaron. Es que en el sufrimiento está la gloria de Dios. Hay que pasar, hermanos, por la vía dolorosa para ver en ocasiones la majestad, la belleza del carácter de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en sus hijos. La idea del sufrimiento, hermanos, no es salir de él, ¿se entiende? No es, Señor, sácame ya nomás de mis sufrimientos. No, la idea del sufrimiento para Dios es que lo veamos a Él glorificado en medio de nuestros dolores. Dios quiere, hermanos, que en tus sufrimientos tu oración sea, Señor, muéstrame tu gloria como lo hiciste con Job. Muéstrame tu gloria, Señor. Muéstrame la belleza de tu carácter. Quiero conocerte en este sufrimiento, Padre. Y mientras no te conozca, hazme sufrir más. El Señor es glorificado, hermanos, a través de eso. Y no solo esto, también, hermanos, este pasaje nos enseña que sufriremos y lloraremos, pero jamás dejemos de adorar. Amén, hermanos. Sufriremos y lloraremos. ¿Y saben de quién tomo esas palabras, hermanos? Del pastor Héctor Romero. Pastor Héctor decía: sufriremos, pastorazo, lloraremos, pero jamás dejes de adorar. Y yo digo amén a eso, hermanos. Nunca debe perderse estas palabras de tus labios. Señor, desnudo salí del vientre de mi madre. Dice que desnudo volveré allá. Tú me diste y me quitaste, pero sea tu nombre bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y lo último que nos enseña este pasaje, hermanos, de una manera profunda, es que el Señor nunca nos soltará, hermanos. Nunca nos soltará en la más difícil tragedia que nos haya pasado. Nunca, hermanos. Por eso nuestro deber como hijos de Dios es confiar en sus brazos de amor. Él nunca soltó a Job. Él nunca soltó a Cristo. Y cómo no, hermanos, con nosotros. Confía en sus brazos de amor. Él te sostendrá. Te sostendrá hasta el fin. Hasta el fin. ¿Saben, hermanos? Un día llegará. Un día llegará cuando entenderemos todos nuestros sufrimientos. Un día llegará. Y en un lado u otro, hermanos, el deseo de cada hijo de Dios está en ese día. La ciudad de Dios. La ciudad de Dios. Donde no hay más peligros, donde no hay más maldad, donde ya no hay más dolor, donde no hay más angustia, donde ya no hay lucha. La ciudad de Dios es donde quiero ir yo. Ese debe ser el anhelo de cada hijo de Dios, mirando a Cristo. Por eso, hermanos, en un sentido, los sufrimientos nos levantan nuestra cabeza a la morada eterna, aquel lugar donde estamos pronto a llegar, hermanos. Pero mientras eso no suceda, cree en Dios, confía en Él, hermanos.